Ahora bien, en toda esta historia falta otra parte, y esa es la casa de los Habsburgo. La dinastía de los Habsburgo es la dinastía que más tiempo gobernó el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que hoy es Alemania, y desde hace muchísimo tiempo han utilizado a judíos de la corte para manejar todas sus finanzas de manera encubierta. Uno de ellos es la casa Rothschild. Sí, han trabajado para ellos, aunque es muy probable que a principios del siglo XX la rama Rothschild de Inglaterra y Francia empezaron a apoyar probablemente a los enemigos de los Habsburgo, pero el resto se ha mantenido fieles a los Habsburgo, incluido una que es más reciente, que es la de Suiza, ¿sí? Esta rama Rothschild de Suiza, ¿sí?, actualmente son el brazo financiero y administran activos de dinastías que trabajan para los Habsburgo, como quienes, como la casa de Hesse, ¿sí?, y todas sus ramificaciones, ¿sí? Hesse-Marburg, Hesse-Rheinfels, Hesse-Darmstadt, ¿sí?, y Battenberg también. Repasemos algunos detalles importantes. Meyer Amschel Bauer o Rothschild, el fundador de la dinastía, era de Frankfurt. Frankfurt era un territorio que pertenecía al estado de Hesse. El estado de Hesse, gobernado por el príncipe William de Hesse-Kassel. Sí, entonces los Rothschild servían al príncipe William de Hesse-Kassel. Este estado de Hesse a su vez pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico, que era gobernado por los Habsburgo. ¿Sí? Además, el príncipe William de Hesse-Kassel, que por cierto era calvinista, es decir, del cristianismo protestante, bueno, él era nieto por vía materna de George II de Gran Bretaña, el rey de Gran Bretaña. Este George II era de la dinastía Hannover. Hannover, el territorio que está en el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, en Alemania. Entonces, era rey de Gran Bretaña, pero también era rey de Hannover, en Alemania, ¿sí? En Hannover, donde inició su carrera Rothschild con los Oppenheimer, ahí en Hannover. Entonces todos están relacionados. Para 1812, Meyer Amschel Rothschild fallece, ¿sí? Sin embargo, los hijos van a tomar la batuta de la casa Rothschild. Fueron 10 hijos en total, pero son 5 los que se van a ir a diferentes países para seguir con el imperio de la casa Rothschild. Si estamos hablando de 1812, 3 años antes de la batalla de Waterloo. Sí, para 1817, es decir, 2 años después de la derrota de Napoleón, estos 5 hijos van a ser premiados con un título noble que va a ser hereditario, que se llama Barón o Von, ¿verdad?, que también representa ser hombre libre. ¿Sí? Y este título se lo otorgó el emperador Francisco I de Austria, que es de la casa Habsburgo, ¿sí? Es decir, es la misma dinastía. Lo que pasa es que cuando empiezan las guerras napoleónicas, el Sacro Imperio Romano Germánico, enemigo de la Francia de Napoleón, ¿verdad?, Napoleón invade, ¿sí?, y empieza a dominar todos los territorios. Entonces este Francisco, que era Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico, para evitar que Napoleón tomara el Sacro Imperio en sus manos, lo desintegra, ¿sí?, lo parte en muchos pedazos. Entonces él se va a quedar solamente con el territorio de Austria, que es de donde son los Habsburgo, ¿sí? O sea, era la matriz del Sacro Imperio. Entonces en ese momento ya no hay Sacro Imperio, entonces dice, ahora es el Imperio Austriaco, y en vez de ser Francisco II del Sacro Imperio, ahora se convierte en Francisco I del Imperio Austriaco. ¿Sí? Entonces, este es el Habsburgo que va a premiar a estos dos Rothschild. En Austria se instala Salomon Meyer Rothschild, uno de los 5 hijos, que en 1821 abre un banco en Viena, que es la capital de Austria, y se va a convertir en el judío de la corte de los Habsburgo, a trabajar directamente con ellos ahí desde el Imperio Austriaco. Este banco va a durar muchísimo tiempo, hasta 1938, cuando va a llegar Hitler y se anexiona a Austria para unir otra vez estos pueblos germanos o germánicos bajo el denominado Tercer Reich.
En ese mismo año de 1821, las tropas del ejército austriaco, es decir, de la Casa de los Habsburgo, va a invadir Nápoles, que está en el Reino de las Dos Sicilias, es decir, en Italia, y esto va a permitir que los Rothschild establezcan otra sucursal ahí, que se va a llamar CM Rothschild Figli, CM por Karl Mayer, que es el que va a dirigir esa rama como una subsidiaria de la original, que estaba en Frankfurt, en Alemania. En Frankfurt, que es la sucursal original ahí en Alemania, va a ser comandada por el primogénito, el hijo mayor, ¿sí? Que se llamaba Meyer Amschel, como su padre pero invertido. Su padre se llamaba Amschel Meyer y él se llama Meyer Amschel. Bueno, él es el hijo mayor, por tanto se va a quedar con la base de los Rothschild que estaba ahí, ¿sí? Luego él va a morir sin hijos y esta sucursal va a ser heredada al hijo de Salomón, que es el que estaba en Austria, se llamaba Anselm, y también a los otros dos hijos del que estaba en Italia, ¿sí? de este Karl, el de Nápoles, ¿sí? Sus hijos se llamaban Meyer Karl y William Karl. Entonces entre ellos tres van a dirigir, o sea, los sobrinos, vaya, de este Rothschild, se van a quedar con esa rama en Frankfurt. Sin embargo, esta va a tener muchos problemas, se va a enfrentar a otras dinastías ahí de poder. Ya para cuando llega Hitler, a esta rama ya se había extinguido prácticamente, la de Frankfurt. En Inglaterra va a tomar la batuta Nathan Meyer Rothschild, el de la famosa leyenda esta de Waterloo y la especulación de la bolsa. Bueno, él llegó alrededor del año 1798 y empieza a trabajar como comerciante textil en Manchester. Sí, ya para 1808 abre el banco N.M. Rothschild & Sons, el famoso N.M. Rothschild & Sons, que continúa con un gran poder ahorita. ¿Sí? N.M. por sus iniciales, Nathan Meyer. Sí, entonces él va a tomar la batuta de ese banco, se convierte en el más rico y poderoso de los Rothschild hasta la fecha. La rama de Inglaterra es la más potente, ¿sí? Y va a ser un movimiento muy singular. Va a tomar el dinero recuerdan que el papá rentaba mercenarios al príncipe William, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, parte de esas ganancias Nathan la toma para comprar oro, invierte en oro en la Compañía Británica de las Indias Orientales. ¿Recuerdan esta compañía? La precursora del narcotráfico, la precursora del poderío de la Casa Windsor. Bueno, él va a invertir en oro en esta compañía. Ese oro después va a ser necesario para financiar precisamente las guerras contra Napoleón, especialmente la del famoso Duque de Wellington, que es el que dirigió las fuerzas anglo-aliadas en la batalla de Waterloo de 1815, cuando se derrota a Napoleón. Sí, Wellington después se va a convertir en un héroe nacional, todo bajo patrocinio de Rothschild. ¿Sí? Incluso se convierte en primer ministro del Reino Unido. Y también lo hacen caballero de la Orden de la Jarretera, caballero de la Orden de San Patricio, caballero de la Gran Cruz Roja de la Orden del Baño, de la Orden Real Wélfica. ¿Sí? Se hace miembro de la Royal Society, ¿sí? También del Consejo Privado del Reino Unido. Todo bajo el protectorado de Nathan Meyer Rothschild. En Francia va a llegar el hijo menor, que se llama James Meyer Rothschild. Sí, él va a llegar alrededor de 1812 como representante de su hermano Nathan en Inglaterra. Sin embargo, ya después de que se derrota a Napoleón, en 1817 abre un banco en París, que se va a llamar M.M. de Rothschild & Frères, y se va a convertir en el banquero más poderoso del país, además que sus 5 hermanos también estaban de socios de este banco. Sí, entonces después de las guerras napoleónicas, no nada más va a entrar en el negocio de la banca, sino que va a empezar a financiar toda la construcción de ferrocarriles y en la industria minera. Sí, para 1822 fue nombrado cónsul general del Imperio Austriaco también por parte de Francia. Ya en 1830 va a iniciar otra revolución en Francia, donde va a llegar Luis Felipe de Orleans a tomar el gobierno, ¿sí? Y una vez que se instala Luis Felipe, ¿verdad? Rothschild va a armar todo un paquete de préstamos para estabilizar supuestamente todo el gobierno, ¿sí? Luis Felipe de Orleans
trabajaba para la corona británica. Y por eso están ahí conectados, por eso estaba Rothschild ahí financiándolo. Sí, obviamente se hace muy amigo de Luis Felipe, hasta lo eleva a gran oficial de la Legión de Honor, que es la que fue creada por Napoleón, la que había sido creada en 1848, sí, 18 años después de esto. Sí, este Luis Felipe va a ser destronado de Francia, ¿sí? Y va a entrar en una república. Esto va a ser por Napoleón III, ¿sí? Y ese Napoleón III traía a otro banquero que se llama Gilles Four, y este banquero es enemigo de los Rothschild. Sí, entonces empieza la alarma ahí a preocupar a los Rothschild. Sin embargo, tiempo después, como ya sabemos, Napoleón III se va a convertir en un lacayo también de los británicos. Entonces los Rothschild ya logran sobrevivir al régimen perfectamente otra vez.